Pedimos esos aplausos al reconocimiento correspondiente. Sí, nos estamos acomodando ahí. Y bueno, una vez desarrollado el acto protocolar, vamos a tener las palabras del doctor Julio Emilio Velarde Flores, recipendario de la distinción. Bueno, ante todo quisiera agradecer esta distinción, señor rector, señores autoridades de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, monseñor, el parlamentario congresista que me ha visitado varias veces por tener una moneda de la Pampa Equina. No, realmente es un honor y merecido, lo agradezco profundamente, pero tengo que encontrar una ciudad que tiene tanta tradición, tanta historia, una universidad que va a cumplir 350 años, una universidad que se ha creado antes que una universidad de Buenos Aires, en Río de Janeiro o en Santiago de Chile. O sea, una universidad realmente que tiene la prosapia, el linaje que la distingue enormemente. Y me da mucho gusto estar en un lugar donde se da importancia a la educación, se ha dado una importancia a la educación desde hace siglos, si bien obviamente todos conocemos el paréntesis que hubo en que estuvo cerrada la universidad. Porque la educación es fundamental. Uno compara la región de América Latina frente a Asia, uno ve que uno de los factores que distingue probablemente el progreso de Asia frente digamos, a la pobre performance de América Latina en las últimas décadas ha sido educación. En la prueba internacional de PISA, los 5 primeros lugares los tienen países asiáticos, más abajo de los europeos y desgraciadamente casi al final nosotros los de América Latina. Inclusive países que fueron los primeros en tener educación primaria universal en el mundo, como Argentina, donde un presidente como Domingo Sarmiento que impulsó la educación. Los resultados de PISA del 2022 están abajo de Perú. O sea, un país que se jactaba de tener una gran educación, un país que tenía universidades muy distinguidas. Pero no solo es Argentina, han sido muchos países realmente, y realmente es difícil esperar que tenga una sociedad próspera en el futuro si es que no tenemos mejor educación. Entonces, estar en una universidad siempre es una satisfacción y una esperanza para el país. El otro factor que uno ve en Asia frente a América Latina es un servicio civil que funciona, una meritocracia. Uno puede hablar de China, el Partido Comunista, pero el Partido Comunista se mete muchas veces los mejores, porque obviamente son jóvenes ambiciosos que quieren escalar posiciones y tienen la tradición de ser los mandarines, de estar buscando realmente incorporar en la administración pública a la mejor gente. Y lo mismo pasa en Japón, pasa en Corea. El que antes entra a la Universidad de Tokio, la Universidad de Seúl, es una gran distinción, una distinción que marca la carrera de esa persona a lo largo de su vida. Es decir, casi se dio una espada de honor, si quieren ustedes, que distingue los puestos que ocupa el sector privado y público después. Esa meritocracia desgraciadamente se ha ido perdiendo en gran medida, no solo en Perú, diría que el clientelismo, favores políticos, se han visto en el conjunto de países de América Latina, más en unos que en otros, ciertamente. En Perú, a fines de los 70s, se dio un incentivo generoso para que la gente renunciara a sus puestos en el sector público. No recuerdo en este momento cuánto era, pero digamos que eran como 35 o 40 sueldos. Los que podían tener una ocupación en el sector privado se fueron. Y los que eran la gente que tenía más dificultad para incorporar el sector privado era mayor, etcétera, ¿no? Pero se evitó fuertemente el sector público. Y todo vino por factores fiscales en la medida. Digo porque el otro factor también que distingue a América Latina de Asia ha sido que las políticas monetarias y fiscales en Asia han sido más responsables. Uno ve la inflación en China, en Corea, en Taiwán, Singapur, Japón, son bastante más bajas. Sí hay una preocupación realmente
por tener una estabilidad macroeconómica mayor. Y eso se ha notado en la performance. Uno puede esperar crecer con tasas de inflaciones altas y variables. Y América Latina somos los continentes que más hemos sufrido con normales de inflación. De los 10 países de Sudamérica, 7 han tenido hiperinflación. Y los que no han tenido hiperinflación, que han sido Colombia, Paraguay y Ecuador, han tenido inflaciones bastante altas. Ecuador más de 100% en un momento, Colombia por décadas una inflación cercana a 30%, Paraguay 70%, obviamente menos que los otros países que han tenido hiperinflación, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil. Pero eso no se ve en estos países así que uno ve, ¿no? Y viene de una tradición, viene hace muchas décadas. Perú era un país relativamente responsable, porque mantuvo una inflación de un dígito hasta la primera mitad de los 70s. Típicamente la política que se seguía era época de tipo de cambio fijo, el sol se fijaba frente al dólar y cada cierto tiempo se ajustaba. En las políticas se llaman arranque y freno, o sea, el gobierno estimulaba la economía, tenemos 4 o 5 años de bonanza, sensación que éramos ricos, hasta que después teníamos que devaluar. Habíamos estado inflando la economía, una inflación más alta que en Estados Unidos, alarga el tipo de cambio se queda retrasado y teníamos que evaluar. Para recordar eventos más recientes, simplemente, en 59 Prado, tiene que llamar a Beltrán, devalúa, después nuevamente se crece. 67 Belaúnde, se devalúa, y el crecimiento que tenía tasa de 6% se ralentiza, casi crece 0% al 68%, y era una situación que se mantenía en todos los gobiernos, y no solo en Perú, incluso en otros países de América Latina era peor, pero uno lo veía en España y en Italia, y era que el Banco Central sería presiones realmente para estimular el gasto de una forma u otra. Esta situación de inflación de un dígito, excepto el año de evaluación. Incluso miren ustedes, era perfectamente lícito, legítimo comprar dólares. Pues ustedes tenían con una evaluación del 6-7, el comercio comenzó a publicar toda la gente que había comprado dólares. Era legítimo. Uno podía, como ahora, apareció que usted compró dólares. Era normal, pero apareció como una gran conspiración, ¿no? Y recuerdo en esa época estaba Lleras de presidente de Colombia, y Lleras de hablar de una traición a la patria. Pues se hablaba porque se reconocía ya una política que fracasaba, ya no había dólares, tenía que devaluarse. Algo que hemos visto, pongamos, recientemente en Bolivia, lo hemos visto ahora en Argentina. Ahora, esta política de inflación moderada que desaltaba al momento de devaluación se mantuvo hasta los 70s. El 7-3 hubo una situación parecida a ahora, pero un poco peor, diría yo. El aumento del precio del petróleo de parte de la OPEP. Digo peor porque sabía que el aumento era permanente. Ahora tenemos la esperanza que hay un acuerdo con Irán y los precios puedan retornar a niveles anteriores. En Perú no se permitió que el precio de la gasolina subiera. Al no permitirse que el precio de la gasolina subiera, y la gasolina importada, el petróleo importado, salía de los recursos fiscales. Si alguien recuerda esa época, se van a distribuir calcamonías, pero estos carros circulan martes, jueves, los otros lunes y viernes. Pues no es como ahora, que se ve en varios países, que se ha aplicado, que era por evitar contaminación, o era porque hay demasiada congestión en las calles, era para importar menos petróleo, así de simple. Y las cuentas se deterioran fuertemente, revistas se cerraban. Una revista que no existe hoy, publicó unas cifras que publicamos nosotros todos los días ahora, que era el avance de pagos, y se vio cómo se habían deteriorado las cuentas externas fuertemente. No es sorprender. Siguiente deportaron al director de ese momento, Paco Igartua, y cerró la revista. Y la inflación sube ya a 3 dígitos, según la de los 70 ya es 3 dígitos, comienza a 80 y es 3 dígitos, y ya con Ana García uno pasa a 4 dígitos. Y era una situación insoportable.
Y los que lo han vivido, tal vez puedo recordarlo. La gente recibía su sueldo y iba inmediatamente a cambiar a dólares. Y al final nadie sabía, con todos los controles, quién tenía la mano en el bolsillo de quién. Porque como no podía mantenerse todos los beneficios, el beneficio que daba un mes tenía que retirar al siguiente y compensar al que había perdido mucho. Tipo de cambio diferenciados, etc. Y el 90 que hay un consenso en la sociedad que tiene que estabilizarse. Luego consenso en la sociedad porque sencillamente la situación era insostenible. Y felizmente se consiguió, después de mucho esfuerzo, conseguir bajar la inflación a un dígito. Y estamos en este momento, el periodo más largo de inflación de un dígito en nuestra historia. El sol se estableció en 1862, la unidad de cuenta. Y nunca hemos tenido un periodo tan largo de inflación baja, inflación de un dígito. También tenemos el periodo de inflación más largo en Latinoamérica, de un dígito para los países que tienen moneda propia, nuestro poder Panamá, etcétera, que estoy sacándolos. Y hemos tenido este siglo la inflación más baja de América Latina. Tal vez para comparar, la gente más joven no puede entender, si uno ve lo que ha pasado este siglo, el tipo de cambio hoy, el sol está 4%, casi 4% más fuerte de lo que estaba en 2000. Entre el 75 y el 2000, el tipo de cambio se evaluó 10.000 millones %. No bromeo, estoy hablando de 10 ceros. Esa fue la magnitud de la evaluación. Recuerden ustedes que el sol fue sustituido por el INTI, 1000 soles un INTI, y después el INTI fue sustituido por el sol, 1.000.000 de INTIs, un sol. Cuando yo fui director en el 90, tuve la estabilización, luego cambiaba 5 soles por cajones de billetes antiguos, que la inflación había sido tan rápida que ni siquiera había salido a circulación. Esperemos que esa situación no se repita, y para no se repita creo que lo importante es la autonomía. Autonomía hay en la Constitución del 7-9, fue impulsada por el Partido Popular Cristiano, copiando la democracia cristiana alemana, que siempre enfatizó autonomía del Banco Central, autonomía del Bundesbank. Si ustedes incluso van ahora a Alemania, van a encontrar a una gente mayor que se está al Bundesbank frente al Banco Central Europeo, al marco alemán frente al euro, pero sí había la tradición de Alemania después de una hiperinflación que tuvieron ellos en los 30, también, en los 20, perdón, también la confianza que el Banco Central tenía que ser autónomo. Se incorporó, pero desgraciadamente tuvimos hiperinflación con un Banco Central autónomo, porque no tenía restricciones. Si uno nombra funcionarios que van a hacer instrucciones del gobierno de turno, es lo mismo que si no fueran autónomos. Esta autonomía recién se refuerza después con prohibiciones explícitas del Banco Central para prestar dividendos del gobierno, establecer tipo de múltiple y otras cosas parecidas. Pues un proceso largo y siempre desafiante. La razón por la que en el mundo se busca bancos centrales autónomos es para alejar la presión política. En el corto plazo, estimular la economía tiene resultados positivos, da popularidad. El problema es que después de un tiempo, más bien comienza a irse inflación, y ahí comienzan los problemas. Entonces, la visión de un político es más de corto plazo. Entonces, se buscan instituciones que tienen una visión de un plazo más largo. Y de ahí la autonomía. Pero una autonomía solo se puede mantener si hay un consenso en que no se regresa a políticas realmente que terminan siendo perjudiciales. Y esto no es de izquierda o derecha, no hay una política monetaria de izquierda o derecha. La política monetaria debe buscar cierta estabilidad de precios, ¿no? Con esto creo que me estoy demasiado. Agradezco nuevamente la generosidad. No creo merecerlo, y creo que es un equipo. De repente menciono el otro punto que lo dije parcialmente con este servicio civil. El Banco Central siempre buscó que sea muy meritocrático, y lo hace décadas. Entran típicamente, Waldo Mendoza estuvo en el curso del Banco Central, lo mencionaron. Se da un curso que se presentan 800 más, hay 2 cursos, uno de economía y otro de finanzas. Se da como 800 alumnos, entran 35, 36,
y los 6 primeros de cada uno de los cursos entran al Banco Central. Y va ascendiendo de acuerdo a su performance. Y eso ha permitido varias cosas. Aislarnos de presiones políticas, aislarnos de clientelismo, de que se meta realmente por ser pariente de algún político, algún empresario, etcétera. Y ha permitido que a la larga realmente tengamos un equipo profesional bastante calificado, ¿no? Porque buscamos cobrar los mejores, así de simple. Y con esto ya me despido, agradezco nuevamente la distinción. Luis Guillermo Lumbreras, de quien me hice más o menos amigo en sus últimos años, arqueólogo, antropólogo ayacuchano, me decía que mis antepasados eran de Ayacucho. O sea, estoy contento de haber regresado, no sé desde cuándo, hace 200 años tal vez, pero es un placer estar acá nuevamente. Muchas gracias.